Oh no, recuerdos de Vietnam, la secundaria. El día de hoy les voy a platicar acerca de que casi fui expulsado por jugar el juego de la nalgada. Sí, es la secundaria donde el aula volía a ovo, donde había un sujeto que usaba Axa chocolate y decía que empeorara más el aroma, donde las neuronas y las hormonas estaban a todo lo que daba. Existía en la secundaria donde yo estaba el juego de la nalgada, en el cual era muy sencillo. Si una compañera o un compañero estaban distraídos, solamente podrías correr y dar una nalgada. En una ocasión estaba una compañera que había ingresado al aula, era completamente nueva, no había nadie, solamente estaban los compañeros, aún no llegaba el maestro, así que estábamos platicando, él explicando el juego de la nalgada y en eso yo la vi distraída y le di la nalgada, pero en eso va entrando la maestra por la puerta y me ve lo que hice, así que ella me dice rápidamente, hey, trae tus cosas, vamos a dirección, ¿qué fue lo que hiciste? Y necesito una explicación. Pero en eso la compañera a la que le di la nalgada me dijo, no maestra, solamente estaba alejando una abeja, porque yo soy alérgica, no pasó nada y salvó mi vida, así que lo agradezco. Pero el que sí que no ocurrió con suerte fue un compañero en el cual nos dirigíamos al aula de deportes, al área de deportes, y él decidió ir primero al baño y luego no alcanzarnos ahí, pero cuando en su regreso él no había visto al maestro, solamente había visto a las compañeras que estaban haciendo sus estiramientos, calentamientos y todo, y pues los pibes como nosotros estábamos sentados solamente porque todavía no llegaba el momento de nosotros hacer ejercicio. Y él solamente vio a las compañeras acomodaditas. Imagínense, acomodaditas como a ganado. Pum, pum, pum. Puras lunitas bien bonitas alrededor. Y lo único que hizo este sujeto fue correr y nalgada tras nalgada a las compañeras, pero no se había percatado que estaba el maestro de educación física, así que cuando lo vio solamente se puso rojo y salió corriendo del lugar. El maestro inmediatamente nos dijo, vayan a por sus cosas al aula y llévenlas a dirección, y mandó a otras personas a buscarlo dentro de lo que era la secundaria. En eso pues su mamá llega a la dirección, tanto él como su papá, y luego empiezan a hablar con el director porque lo van a expulsar. Un honor para estar con ese guerrero porque no rajó completamente nada acerca de quién jugaba a la nalgada. Porque les digo, la mamá decía, no nada más él está jugando ese juego, hay más personas que están jugando ese juego. Es lo que decía la mamá al momento de estar en dirección porque nos platicó la historia. Pero en ningún momento él rajó. La mamá quería que se fuera él expulsado, pero que fuera expulsado todas las personas que jugaran. Imagínense, todo lo que jugáramos ese juego de la nalgada iba a ser infame. Se iba a quedar el salón completamente vacío y los demás aulas vacías. Pero él es un verdadero soldado, amigo mío. Gracias por no rajar y además yo no fui expulsado, pero tú sí. Suerte y espero que tengas mucha suerte en lo que has hecho. Poco después creamos el juego de la levantadita. Era solamente jugado fuera de la escuela, fuera de la secundaria, para no tener problemas, ya que solamente lo jugamos aquellos que se iban en transporte. El juego era muy sencillo, eran 3 puntos de la levantadita. El primer punto era si levantaba la falda de la chica, un punto. Si levantaba la falda de la chica y una nalgada, 2 puntos. Si levantaba la falda de la chica y tocabas una chita, eran 3 puntos. Y también podrían jugar las niñas, las chicas jugando ese juego de la levantadita. Si dabas una nalgada, un punto. Tocaba 2 puntos. Y si le pegabas al sujeto o al chico entre las entrepiernas, en los bajos, eran 3 puntos. Así que ya se imaginarán, todos los pubertos rumbo a su casa, tomando el transporte, jugando ese juego de vez en cuando, de lunes a viernes, ya se imaginarán los desastres que ocasionaron. Como a mí, que me pegaron en los bajos cuando yo ni siquiera estaba jugando ese juego, solamente porque me confundieron. Por Dios, era la misma mochila, pero éramos personas diferentes. Íbamos de espaldas y nada más me pegaron porque eran casi iguales las mochilas. Haz cuenta que esta chica de la secundaria, pues le hicieron el juego de la levantada. El chico salió corriendo, se ocultó y pues solamente iba yo caminando. Y como la mochila era muy igual, llegó corriendo y sin siquiera darse cuenta, nada más me volteó y me pegó en los bajos. Imagínense, 7:30 de la noche, gritando a mitad de la calle. O por Dios, algo va a suceder ahí, ¿no? Así que sí, es el juego de la levantada. Así que déjenme en comentarios, ¿ustedes tenían juegos raros en la secundaria? También teníamos un juego raro que era de electricidad, pero esa será otra historia. Les recuerdo que estamos en directo en Twitch a través de CrazyShield21 para que nos sigan, ya que hacemos directo de vez en cuando, pero si le dan like y compartir el video, este video, se les agradece. Recuerden que pueden dejar también sus comentarios y pueden dejarme sus historias de secundaria o alguna otra historia a través de mi Instagram, que es CrazyComics21, ya que se les agradecerá. Y recuerden darle like, suscribirse y compartir el video, que eso ayuda mucho al canal. Eso es todo por el momento. Matane y sayonara. Corona sponsor te quedes o crees más.